Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, arrancamos La Máquina de Pensar hoy, vamos a tener un programa muy especial, este programa está producido por Carolina de Cuadro y bueno, es especial porque estamos llamando al otro lado del Océano Atlántico, allá en Madrid. Vamos a darle la bienvenida al escritor, al poeta, al editor Jordi Doce. ¿Cómo andas, Jordi? ¿Andás bien? Muy bien, ¿qué tal? Qué bueno oírte, Pablo. Un gusto estar aquí contigo hablando. Jordi Doce, la última vez que nos vimos creo que fue en el 2018 allá en Madrid. Sí, Conversamos en un bar que ahora no me acuerdo ni qué bar era, yo pero tampoco, pero estaba, creo que era en la plaza de la Ópera, creo exacto, recordar. exacto, en la Plaza de la Ópera. Muy bien. Jordi, hablamos con Jordi, obviamente de su literatura, pero también porque Jordi Doce es un poeta muy vinculado a Uruguay. ¿En qué sentido? Jordi es el autor de la selección y del prólogo de la poesía reunida, la poesía selecta de Circe Maya, de la gran Circe Maya, que salió en su momento, creo que en el 2018, en la editorial Pretextos. Efectivamente, sí, sí. Sí, sí. Un trabajo que te Múltiples llevó paseos a un lugar. tiempo y que era un trabajo, había estado en carpeta inédito durante un par de años, ¿no? Sí, bueno, es un trabajo, ahí lo cuento un poco en la introducción, que añadí a la antología, que publicó Pretextos. Obviamente yo no descubro nada, porque Circe Maya es una enorme poeta y es una poeta muy conocida y reconocida en Uruguay. Pero efectivamente en España no estaba publicada. Algunos poemas suyos, imagino que habían sido publicados en revistas, pero no había un solo libro, ¿no? Aparecieron además simultáneamente pues dos ediciones en España, una en Visor, que la hizo Diego Teixeira, del que hablaremos luego, y Uh-huh. luego la antología que hice yo en Pretextos, ¿no? Que se tituló como un poema de ella, un poema temprano, múltiples paseos a un lugar desconocido. Y bueno, es un libro que ha tenido... Bueno, los libros de poesía siempre tienen un recorrido modesto, pero de largo alcance, ¿no? Es decir, que es como una gotita que va cayendo, horadando la piedra, ¿no? Y yo he visto y he notado que, bueno, pues que el nombre de Circe Maya pues se ha hecho un poquito ya más conocido, sobre todo por los lectores, los buenos lectores de poesía aquí en España, ¿no? Uh-huh. Sí, Circe Maya, yo repito siempre creo que una frase que te escuché a vos decir de Sí. que Circe Maya es un ejemplo, no diría extraño, pero bueno, es una poeta que está más cerca de la concisión de la poesía anglosajona que de esa cuestión más torrencial que tiene la poesía latinoamericana. Esto obviamente en grandes líneas, ¿no? Sí, hombre, obviamente generalizando, ¿no? Porque no, luego uno puede encontrar excepciones de todo tipo, pero es verdad que si los grandes movimientos de vanguardia en Latinoamérica, en fin, empezando por el creacionismo y otros movimientos, y el mismo modernismo de Rubén Darío, y terminando, por ejemplo, con un movimiento como el neobarroso, ¿no? Pues son movimientos que tienen siempre una tendencia a la proliferación verbal, ¿no? A una cierta suntuosidad. Y en el caso de Circe, lo que hay es una condensación y una enorme capacidad de síntesis y de reducción, ¿no? Y eso es muy interesante, porque en ella, en su poesía, pues como tú sabes mejor que yo, los silencios importan, lo que no se dice tiene un peso y tiene una valencia, y, y respira como respiran las palabras también. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene también ese valor de contraste, ¿no? De ser alguien que se desmarca un poco de la línea general, de la tendencia general, y señala otra manera de hacer, otra manera de escribir, otra manera de pensar políticamente, que al menos para mí ha sido muy muy interesante, ¿no? Y luego hay una enorme consistencia, ¿no? A lo largo del tiempo, es decir que yo siempre he admirado mucho, no lo soy, es decir, que como no soy un poeta de esa naturaleza, pues admiro mucho a los poetas que son tan consistentes en el tiempo y que es difícil a veces distinguir un poema suyo de hace 30 años de un poema de ahora, ¿no? Porque en realidad la voz es siempre la misma.
como yo soy un poeta que evoluciona mucho, pues me atrae mucho esa consistencia, ese carácter un poco invariable de la voz. Uh-huh. Jordi Doce, bueno, sos licenciado en Filología Inglesa, doctor en Literatura Comparada en la Universidad de Sheffield, estuviste allá en Inglaterra, has publicado 7 poemarios, digo, para un poco para presentarte a los amigos de La Máquina de Pensar. Claro. En prosa has escrito diarios, Hormigas Blancas, Perro en la Playa, La Vida en Suspenso, Diario del Confinamiento, y hay algo que te emparenta con Circe, que además de poeta sos traductor, ¿no? Has traducido la poesía de Auden, de William Blake, nada menos, de Lewis Carroll y de Anne Carson, entre otros. Bueno, Eliot, Sylvia Plath, estamos hablando, Charles Simic, alguien que le gusta mucho también a Circe Maya. Estamos hablando de grandes nombres, ¿no? Sí, bueno, esto ha surgido un poco por azar, ¿no? Es decir, que la primera traducción un poco importante que hice fue un libro entonces desconocido, de un poeta que tenía cierta reputación, pero tampoco era muy conocido, que era Ted Hughes, ¿no? Ted Hughes, que fue poeta laureado inglés y que para mí es uno de los grandes poetas del siglo XX en lengua inglesa, pero que como, bueno, tenía esa relación, bueno, en fin, ha aparecido en la historia literaria casi como un poco como esposo, como una figura un poco oscura, ¿no? Por ser el marido de Sylvia Plath. Pues bueno, aquí en España en realidad nadie lo estaba publicando. Yo traduje ese libro, Cuervo, que fue un poco el libro con el que aprendí a traducir, quiero decir que me llevó muchos años, muchos borradores, y luego poco después surgió la posibilidad de traducir a Eliot, un encargo, y yo creo que en esos años también a traducir a William Blake, y fueron los años, a finales de los años 90 del siglo pasado, donde, bueno, pues me forjé un poco, ¿no? Me hice un poco como traductor, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues ha habido periodos más activos y luego periodos más inactivos. Ahora estoy en un periodo un poquito más inactivo, aunque el año pasado traduje, bueno, estuve 2 o 3 años trabajando en ese libro, pero salió publicado el año pasado Ariel, ¿no? De Silvia Plath. Salió en la editorial nórdica. Y bueno, fue un proyecto muy bonito porque es un libro que en fin, que yo descubrí muy joven, que me ha acompañado durante 30 años o más, 30 años largos, y tener la oportunidad de traducirlo pues fue muy emocionante, ¿no? Y bueno, en general la recepción ha sido buena y estoy contento. Pero sí, la traducción de poesía ha sido algo que en lo que he invertido mucho esfuerzo, mucha ilusión, mucha vocación también. Hay un poeta español, Ángel Crespo, que decía que dedicar 1 hora a la poesía propia y dedicar 3 a la ajena, ¿no? Algo así, es decir, como que él tenía la visión de que los poetas nos debíamos a una tradición y nos debíamos al ejemplo de los demás. Y tan importante era escribir tu propia obra como fomentar el diálogo entre tradiciones, entre lenguas, traducir a otros poetas, darlos a conocer, porque eso también formaba parte, digamos, de los deberes de un poeta, ¿no? Y yo he sido siempre bastante sensible a esa idea de Ángel Crespo. Pero también es cierto que en la propia traducción, me imagino yo, también ahí aparece, de alguna forma, el poeta va ganando recursos, va ganando armas, ¿no? Va integrándolas, aunque sea a nivel inconsciente o aunque sea a nivel de práctica. Sí, bueno, la traducción tiene sus pros y sus contras, tiene sus digamos, yo creo que su dimensión favorable y luego también tiene algún inconveniente, ¿no? Por un lado es verdad, como decía Pound, que bueno, pues la mejor escuela para un poeta joven es traducir, ¿no? Y esto es algo que yo leí cuando tenía 18, 19 años y dije, pues efectivamente, ¿no? Es un poco el equivalente del pintor que va al Museo del Prado y va a copiar a los grandes maestros, ¿no? Y aprende copiando a Velázquez o a Murillo o a Rembrandt. Pero eso por un lado. Y efectivamente para mí ha sido un aprendizaje técnico de oficio indudable. Luego también hay algo muy interesante, y es que yo nunca he creído mucho en las personalidades poéticas monolíticas. Las hay, existen, ¿no?
pero yo creo que nosotros somos, bueno, las personas poéticas son las personalidades en general. Yo no creo en los yoes monolíticos, ¿no? Y entonces la traducción me ha permitido jugar a ser otro poeta, otra persona, no sé. Traducir a Charles Simic, que es un mundo muy gótico, con mucho humor negro, con mucha ironía, pues no es lo mismo que traducir a Charles Tomlinson, que es un poeta inglés muy simbolista, muy paisajístico, muy meditativo. Son dos poetas muy distintos. Y sin embargo me he sentido muy cerca de los dos al traducirlos, ¿no? Y llenan o satisfacen facetas de mi personalidad, ¿no? El problema de la traducción es que a veces, claro, cuando tú traduces un poema, el poema ya existe, ya te preexiste. Y escribes con red. La red te la da el original, ¿no? Y entonces te puedes volver un poco comodón. Y yo creo que lo bonito y lo hermoso de la escritura poética es la dimensión de riesgo que tiene. Es decir, que tú empiezas a escribir sin realmente saber qué va a pasar, ¿no? Cómo vas a acabar el poema, ¿no? Y escribir un poema tuyo original es escribir sin red, es lanzarte un poco al vacío. Mientras que traducir, bueno, por mucho que quieras, digamos, hacer una traducción creativa y una traducción que tenga una dimensión literaria fuerte, una dimensión poética fuerte, quieras que no, el original está ahí, ¿no? Y te va dando la pauta. Y tú no te puedes desviar de esa pauta. Y bueno, eso te vuelve, como digo, un poco incómodo. Entonces yo a veces tiendo a alejarme de la traducción poética de una temporada para recuperar un poco la sensación de riesgo y la sensación de libertad, ¿no? que tiene uno al escribir su propia poesía, ¿no? Igual, pienso yo que en la traducción hay riesgo, pero probablemente uno está guardado porque los lectores que van a leer la traducción en español, seguramente no leyeron el original. Circe dice una cosa, o dijo una vez una cosa, yo se la he repetido, y ella ya lo desdice, dice que no, yo no estoy de acuerdo con eso que dije hace mucho, que es que obviamente traducir un poema de una lengua a la otra, ¿no? A la lengua materna, en sí mismo es imposible. Entonces ella dice, o en aquel momento dijo, y reitero que ahora se desdice, dice que, no, a mí me impresionó mucho porque decía algo así como que traducir un poema es crear un fantasma en la otra lengua. Sí, bueno, vamos a ver. Lo que ocurre es que bueno, el tema de la traducción es un tema infinito, ¿no? Y desde el punto de vista teórico muy jugoso. Hay una frase de un poeta español, Jorge Riesman, que dice: contra la imposibilidad teórica de la traducción, porque efectivamente en términos puramente teóricos, críticos, la traducción es un imposible, está la evidencia de que traducir poesía, traducir en general, ha sido una práctica constante en la cultura mundial. Es decir, que todos los pueblos, desde el origen de los tiempos, han traducido, ¿no? Uh-huh. Y ha habido acarreos de unas culturas a otras, ¿no? Es decir, la traducción forma parte indisociable de los procesos de diseminación cultural, de difusión cultural. Y es, digamos, el motor o el combustible que alienta en la tradición, ¿no? Literaria. Y bueno, podemos, en fin, son muchísimos los ejemplos, ¿no? Pero vamos, empezando por la introducción del soneto en la literatura española, ¿no? Del soneto petrarquista. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando uno lee la traducción, lo que está leyendo es la interpretación de un lector, ni más ni menos. Claro, es una forma de lectura, ¿no? Claro, la traducción no es más ni menos que la plasmación de una lectura. Uh-huh. Yo iría más allá. Yo creo que toda lectura de un poema por parte de un lector es un fantasma del original. Es decir, nadie lee un poema de la misma manera. Dos personas no leen un poema de la misma manera. La van a leer siempre de forma distinta. Un lector se va a fijar en unos detalles, otro lector se va a fijar en otros. Y el traductor, pues también. El traductor, lo que pasa es que es un lector particularmente informado, particularmente formado, y tiene que intentar ser lo más fiel posible al original. Pero evidentemente esa traducción
no es más que un reflejo en otra lengua del original, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta es una idea un poco benjaminiana, pero las traducciones de un poema enriquecen el original, porque desarrollan las posibilidades muchas veces latentes en ese original, ¿no? Entonces algo se pierde, evidentemente se pierde, pero también se gana. Yo siempre digo que la traducción tiene algo también de metamorfosis, ¿no? Bueno, pues el poema se transforma, se metamorfosea en otra cosa, y se convierte en otra cosa, pero que eso no es ni bueno ni malo, es que tiene que ser así. Sí, es la realidad. Y enriquece el original, ¿no? Sí. Y saca cosas que a veces estaban latentes o que no estaban, que no eran evidentes, pero que están ahí y la traducción las revela, ¿no? Y bueno, va una cosa por la otra, yo creo. Sí, aparte digo, hay que pensar, no sé, la fuerza, la importancia de la Odisea o la Ilíada en toda la cultura occidental para darnos cuenta que, Claro. bueno, que eso se pasó para un lado, para el otro, para todos lados. Bueno, la propia Biblia, digamos, ¿no? los libros más antiguos que han sido, bueno, como decías vos, metamorfoseados y sin embargo algo ha pasado a las otras lenguas, ¿no? Mira, que lo que has dicho de la Biblia es muy interesante, Pablo, porque ahora mismo hay una polémica o una pequeña polémica hace unos meses o incluso menos, hace unas semanas, a cuenta de las traducciones a otros idiomas del poema que leyó la poeta Amanda Gorman en la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Bueno, a mí me parece que es un poema no particularmente fin excelso. Y lo que tiene ese poema de Amanda Gorman es que es un texto muy elocuente y cuyos símbolos y cuyas imágenes y un poco el tono, la dicción, pues tienen que ver con los discursos, con los sermones de los pastores de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos, es decir, toda esa imaginería de la colina, del caminar en la aurora, de los abrazos, etcétera, pues es algo que podemos encontrar, por ejemplo, en un discurso de Martin Luther King, ¿no? Pero a su vez esos discursos, esos sermones, están tomados o están trufados de imágenes y de referencias a la Biblia, y sobre todo al Antiguo Testamento y al lenguaje profético. Entonces, cuando se está diciendo que nadie puede traducir a Amanda Gorman si no es afroamericano, si no es activista, si no es mujer, si no es feminista, está negando la raíz misma de la transmisión cultural, pero es que está siendo contradictorio, porque ella está utilizando elementos de la tradición hebrea constantemente, muy diluidos, muy, si quieres, ya muy transformados y muy aguados, pero ella, digamos que está nutrida de esa tradición, ¿no? Y sin esa tradición no sería nada. Entonces, sinceramente, ¿no? Son cosas que me llaman muchísimo la atención porque atentan contra el principio básico de la transmisión cultural y de la relación, bueno, de la difusión del conocimiento, para empezar, ¿no? Claro, Entonces me llama mucho la atención. Disculpa este excurso, esta digresión, pero me pareció interesante. Aclaremos a los amigos de La Máquina de Pensar, hubo toda una polémica, no sé si es esa exactamente, de que para traducir una poeta negra, bueno, había que ser de color. Ocurrió también en Holanda eso, y se retiró, o también si alguien es bueno, no sé, depende de la opción sexual que tenga, para ser traducido también tenía que tener la misma opción. Cosas que estamos viendo en estos momentos y que bordean siempre lo ridículo. Jordi, te voy a pedir que me esperes en línea, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando con el poeta Jordi Doce, porque, entre otras cosas, vamos a verlo después en el bloque siguiente, ya hay en Uruguay un libro de Jordi Doce. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Jordi Doce, él está ya en Madrid, en España, nosotros acá en Montevideo, y la idea de conversar con Jordi es que acaba de salir hace muy poquito aquí en Uruguay
Monte Bajo. Es un libro pequeño de la editorial Sol Azul en la colección postal de poesía, donde que lleva adelante Diego Teixeira, y este libro, Monte Bajo, de alguna forma es una especie de antología de lo que es la obra, de una autoantología de lo que es la obra de Jordi Doce, para que los amigos de Uruguay lo puedan conocer. Por lo menos son poemas desde el 2021 a 1990. Sí, bueno, en realidad sí, como muy bien dices, Pablo, es una breve autoantología que tiene unas 50, debe tener entre 50 y 70 páginas, y bueno, efectivamente reúne poemas de pues a lo largo de 30 años de escritura, más o menos. Uh-huh. Sí, aquí viene con un prólogo muy agudo del propio Diego Teixeira, del propio editor, sí, donde, entre otras cosas, dice que es difícil definir si el hombre, si el artista o una objetivación del yo, del propio Jordi Doce, es el que se quema la pestaña en busca de un sentido. Poco importa, es en esencia lo mismo, porque es aspiración de todo ser humano que asume con su condición de tal el proyectarse en el mundo y no simplemente durar. Esa sea tal vez la clave de la obra que se presenta al lector uruguayo, ¿no? La obra de Jordi Doce. Sí. Está muy bien ese pasaje, esa reflexión de Diego Teixeira, que debo agradecer su amabilísima invitación, ¿no? A aparecer en el catálogo de Sol Azul, como digo, con esta antología. Lo interesante de la antología, además, es que empieza con los poemas más recientes y a medida que avanza, pues se cierra con los poemas más antiguos, ¿no? O sea, que es un libro que va del presente hacia el pasado, ¿no? Y era algo que me apetecía hacer y que, bueno, yo creo que le da al libro una orientación distinta. De todas formas, es cierto, yo cuando lo leí, esto va de atrás para adelante, o como quieran llamarlo, comienza en el 2021 y termina en 1990. Es algo que también hacía mucho Mario Benedetti con su inventario, ¿no? Constantemente lo primero que se leía en aquel libro que iba agrupando todas sus poesías era lo último, ¿no? Y uno viajaba hacia atrás, hacia el inicio. En el inicio de Jordi Doce, por lo menos aquí en Monte Bajo, se dice que la mano escribe para no morir. Sí, bueno, este era un poema que quise incluir porque hay otro poema reciente que también tiene que ver con la mano, ¿no? Y me di cuenta de que la mano era un símbolo que aparecía, era una imagen, era una presencia que aparecía en varios poemas, pero de manera señalada en estos dos, ¿no? En un poema como el que acabas de citar, que se titula Para vivir, que escribí pues hace ya 25 años, hacia el 96 o 97, y en uno más reciente, ¿no? Y evidentemente pues la mano es importantísima, ¿no? Porque bueno, pues es esa extremidad con la que nos hemos relacionado con el mundo, que ha tallado herramientas, con la que hemos imprimido armas, con la que hemos escrito, ¿no? Con la que tecleamos, en fin, las manos son nuestra interfaz con el mundo. Entonces, bueno, me di cuenta que ahí estaba, ¿no? Como una imagen recurrente, y bueno, pues quise incluir este poema también. Con lo cual también el libro tiene un poco eso, es decir, que hay poemas que están incluidos porque dialogan entre sí, y me interesaba también dar el mapa de esas interrelaciones, dar el mapa de esa red de correlaciones entre poemas de distintas épocas. De todas formas, uno lee tus poemas, Jordi, y vos decís que no, que has ido variando mucho y que ha ido modificando, si se quiere, o evolucionando en el estilo, pero da la impresión, por lo menos a mí me dio la impresión como lector, nada más a mí, que aparece es una poesía que en general está bastante distante del yo, ¿no? Del yo o más subjetivo, ¿no? Parece que está dando cuenta del mundo. Sí, en general yo he sido siempre un poeta que algunos críticos han acusado de ser un poeta un poco frío, un poco, en fin, quizás excesivamente contemplativo, no lo sé. Lo que sí siempre he oído un poco de las exhibiciones sentimentales o de patetismo,
creo que por ahí, quizás solo por ahí, se puede haber una cierta afinidad con la poesía de Circe, como comentábamos antes, en el sentido de que lo interior, lo subjetivo, está siempre muy tamizado por lo objetivo, por la mirada al mundo, ¿no? Entonces me interesa más que la gente me conozca por la forma que tengo de ver el mundo que por las confesiones sobre mi intimidad que yo pueda verter en el poema, ¿no? Porque además luego he tenido siempre una idea muy clara de que uno escribe, pero luego el poema también te va escribiendo a ti. Es decir, que uno propone, pero el poema dispone. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el lenguaje, la propia forma poética, el ritmo de las palabras, su sonoridad, va filtrando lo que uno quiere decir, ¿no? Y eso que quiere decir oscuramente, a veces que no sabe muy bien qué quiere decir, se va diciendo porque uno va pues sopesando palabras, frases, ya te digo, la valencia de las palabras, su ritmo, su respiración, y el resultado pues es algo que está lejos de ti, que no es exactamente ni lo que tú esperabas ni lo que tú querías, pero es algo que te satisface, ¿no? Entonces yo creo que el poema siempre es algo que está siempre un poco ajeno al poeta, ¿no? O sea, es un poco la idea que he tenido. Bien, es verdad que desde hace un tiempo estoy escribiendo un ciclo de poemas en prosa que son, yo creo que bastante más expresionistas y salvajes, pero en realidad los poemas que están en esta antología, en Monte Bajo, yo creo que se ve esa refracción, ¿no? Ese modo en que el lenguaje me impide, digamos, esa especie de desbordamiento expresivo, ¿no? Que más me parece a veces una descortesía con el lector, ¿no? Yo quiero que el lector se emocione, él o ella, que se emocionen con el poema, pero no abrumarlos con mis emociones a ellos, ¿no? No someterlos, digamos, al tercer grado confesional, sino que el lector al leer, pues, se lleve una sugerencia, se lleve una invitación al asombro, se lleve una invitación a pensar algo, no sé. Me interesa más ese tipo de reacción, ese tipo de lector. De todas formas, no es que no cuentes cosas estridentes o viscerales, sino que prácticamente no hablas de tu vida, digamos, personal, ¿no? O sea, hay una observación. Bueno, no, evidentemente no hablo de mi vida cotidiana. Exacto. Como otros poetas, a lo mejor poetas más narrativos o confesionales, pero bueno, aquí hay mucho de mi vida, solo que, bueno, hay, como digo, está todo muy sutilizado y estilizado, ¿no? Claro. O sublimado, no lo sé. Pero aquí hay experiencias concretas, hay anécdotas concretas, hay pequeñas historias que me han ocurrido a mí. Solo que, bueno, pues al contarlas intento que tengan un poco es una cosa así que también me ha interesado en poesía, crear una cierta impresión de ficción, que tengan una pátina un poco de ficción, ¿no? Y algunos poemas pues tienen algo de pequeños cuentos, ¿no? O de pequeñas estampas narrativas, ¿no? Algunos poemas están escritos en tercera persona, pero en realidad le ocurrieron a su autor, ¿no? Siempre me ha gustado difuminar ese tipo de atribuciones, ¿no? Me interesa, al final, lo que me interesa es que el texto se sostenga. Pero no, eso básicamente para mí es lo más importante. Sí, claramente. Y aparte otra cosa que digo, que voy a decir un lugar común, pero que Borges lo repetía, de que estamos atravesados, decía Borges, por poetas cuyos nombres desconocemos, ¿no? O sea, que ese es el lenguaje y es la escritura misma. Sí, efectivamente. Bueno, para mí siempre ha sido muy interesante cómo uno tiene, en fin, yo siempre empiezo con una atmósfera, con un ovillo verbal, que a veces es una frase o 3 versos, o una música, ¿no? Quiero hacer un poema que sea un poquito más disonante, o que sea más cortante. Es decir, tengo siempre una especie como de música extraña en el cerebro. Y cuando me pongo a escribir, pues tiro del ovillo, ¿no? Pero a veces el poema va en una dirección o va en otra. Es el poema también el que te va dictando, a medida que va surgiendo, el que te va dictando el tono, ¿no? Incluso a veces hay momentos en los que dices, pero este no es el poema que yo quería escribir, ¿no? Me parece un poema más
luminoso del que yo esperaba o más oscuro del que yo quería, ¿no? Esto ocurre. Y esto ocurre porque se cruzan los ecos de tus lecturas, de otros poetas que te han influido. Te cruza toda esa tradición que en el mejor de los casos te tiene que dar fuerzas. En el peor de los casos te abruma y te anula, y ahí es donde hay que parar. Pero cuando te posibilita, ¿no? Cuando te da armas, te da energía, pues está muy bien, ¿no? Entonces sientes que tu escritura se engrana, se entreteje con la de otros escritores, ¿no? Y para mí eso siempre es interesante. Además, formamos parte de un tapiz. Sí, perdona. Claro, pero aparte, digamos, no todo es así como lo se está explicando Jordi Doce, no todo es racional y no todo surge de esa forma transparente o diáfana, sino que estamos siempre, ¿no? Estás escuchando, también Borges dijo en un momento que escribir era una cuestión de oído, ¿no? De oído interior, ¿no? De ver qué pasa. Por ejemplo, aquí en el parque dice, oigo un ruido de pasos en la gravilla helada. Un chasquido vital y meridiano que acucia en mis omóplatos. Miro atrás, miro en torno, y nada. Solo el ruido de nuevo, y nada. Arriba pasa el viento. Solo. Son las hojas que caen, este morir incandescente de las hojas. Ese es el comienzo en el parque. Y después hay otro fragmento que casi parece japonés, que dice, hay hielo en los estanques, y un sol escuálido me guarda las espaldas. Desciendo al frío, la sombra de los chopos me acompaña. Sí, bueno, esos son poemas que tienen un cierto corte oriental y quizás en esa brevedad, ¿no? Una cierta intensidad. Pero bueno, esos son no sé si llamarlas experiencias, pero son situaciones o percepciones que yo he tenido, ¿no? Y que luego pues intentas trasladar. Por ejemplo, un poema reciente, creo que también es interesante leer, ¿no? Porque así los oyentes pues se pueden hacer una idea un poco de lo que uno... Hay un poema más reciente que tiene también que ver con un poco con mis... Yo soy un poco flaner, a mí me gusta mucho perderme un poco por los barrios, por la periferia así de Madrid, y este es un poema escrito más o menos a estas alturas de año, el año pasado, justo en medio de la pandemia, y aquí, como sabes, es verano, ¿no? Allí en Uruguay estáis ya en el otoño austral, entrando en el invierno, por lo que entiendo, pero aquí hoy estábamos a 35 grados, ¿no? Entonces, este es un poema, pues un poco de esos paseos así en el verano de la ciudad, ¿no? Y dice así: estos muros de los colegios de extrarradio, con sus vallas de alambre y sus grafitis, se parecen quizá a este cuaderno. También aquí son ley los desconchones, la lepra del descuido, el óxido maduro de los grifos, y este silencio de media tarde que estudia con su hocico cada rastro. Hay un ruido de cañerías a lo lejos, como si el mar se hubiera desplazado hasta nosotros por debajo de los cimientos. El perro del verano tiene sed. Moja tus manos en esa agua, en la corriente, y te verás en ella caminar. Está muy bien, está muy bien. ¿Te puedo pedir otro que dice a dónde Sí, por supuesto. ¿A dónde nos llevó tanta prudencia? ¿A dónde nos llevó tanta prudencia? Espera que lo busque y claro que sí. Ese además sí es un poema un poco más enigmático, y bueno, vamos a ver si lo encuentro. Sí, aquí está. ¿A dónde nos llevó tanta prudencia? Estamos donde siempre estuvimos, sin argucias, y esta es la prueba. Viejos principios, limpias ejecutorias. La vida fue muy corta. Corto el ánimo, la comprensión. El pescador que pesca siempre el mismo pez. Eso fuimos nosotros, señoría. Y ahora, junto al mar de la infinita posibilidad, recogemos las redes y volvemos al pueblo.
el óxido también prospera tierra adentro. Madera seca que se comba. Muy bien, este era Jordi Doce leyendo un poema de Montebajo, este libro que acaba de publicar Sol Azul Ediciones. Amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Gente, estamos conversando con Jordi Doce, el poeta Jordi Doce. Su libro Montebajo acaba de ser editado por Sol Azul Ediciones. Diego Teixeira está al mando en la dirección de esta colección, de esta editorial Sol Azul. Y Jordi, te iba a pedir otro que me hizo acordar de alguna forma, no sé por qué, una cierta afinidad con con Circe, no sé por qué, no tiene nada que ver en realidad. Uno se llama Y en la casa de pronto, y habla de una ausencia. Claro, sí. Mira, tenía el poema justo abierto, vamos, el libro justo abierto por esa página, porque es un poema que escribí a principios de este año mismo, de 2021, porque en realidad es un poema sobre la muerte, ¿no? Uh-huh, claro. Y la muerte ha sido una presencia absolutamente, iba a decir omnipresente, valga la redundancia, es una presencia total y absoluta en nuestras vidas. Lo es habitualmente, pero este último año y medio ha sido tremendo, ¿no? Y lo escribí pocos días después de la muerte de una buena amiga, la poeta española Guadalupe Grande, que no murió de COVID, por cierto, pero que también murió súbitamente, y sus amigos pues realmente no encontrábamos la manera de explicarnos qué es lo que había pasado realmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues escribí este poema que no hace falta comentar, porque creo que el poema lleva en sí mismo la explicación, ¿no? Y dice así: y en la casa, de pronto, hay una habitación que falta, que nadie encontrará porque no existe, aunque ayer mismo estaba ahí, y su puerta se abría sin cautelas, con el aire de los automatismos. Entrábamos y salíamos, así de fácil, y el ritual de los encuentros era un modo de hacernos más veraces, como viejos actores. Ahora buscamos esa habitación en sueños, en el recuerdo infiel, pero no está. La niebla la borró de este mundo y cuelga en el vacío de sí misma. Nos descuidamos un instante y no está. Cayó muy lejos, al otro lado de esta voz. Entrábamos y salíamos sin darnos cuenta del peligro. De pronto, entre nosotros, la muerte se movió a placer, sin señal de advertencia, sin huella de la tora. Casa tomada. Casa tomada era también el cuento de Julio Cortázar. Claro, bueno, obviamente. Es un homenaje evidente a Julio Cortázar, ¿no? Esa última línea. Y efectivamente, claro, el poema, la imagen de la casa, ¿no? Esa casa en la que de repente se borra una habitación, ¿no? Uh-huh. La casa de la existencia en la que de repente, bueno, pues una habitación se borra, que esa habitación es pues la vida de un amigo, ¿no? De alguien que nos es cercano. Pues yo creo que la poesía de Circe también tiene esos símbolos, esas imágenes de la domesticidad, ¿no? Uh-huh. Para hablar de la vida. Entonces, quizás por ahí evidentemente hay un eco, ¿no? Evidente. Después hay otro poema que se llama Móvil y que de alguna forma podría ser bueno, no sé, yo lo leí al menos como ver la existencia más allá, digamos, de lo más práctico, de lo más sólido, digamos, de esa línea de racionalidad con las que nos movemos para hablar, y en Móvil. Sí. Obviamente ya lo sabemos todos, pero no siempre lo podemos decir o lo podemos expresar, que la vida siempre es algo más que todo lo que estamos hablando, ¿no? Eso está claro, ¿no? Sí, es un poema más extenso, quizás más abstracto o conceptual. No sé si quieres que lo lea, pero es claro, es un poema, digamos, más reflexivo. También un poema que escribí hace 20 años. Hay poemas a veces que uno escribe en determinadas épocas de la vida, quizás yo no escribiría así, ¿no? Pero la idea, y para mí el verso importante o la idea importante de este poema es el comienzo, ¿no? Claro, algo debe ceder para que todo fluya, ¿no? Esta idea de que y el final, la vida, o algo debe ceder para que seas. Efectivamente, ¿no? O sea, tienes que ser, en la vida hay que ser, digamos, flexible, y tienes que
ceder para que las cosas fluyan, porque tienes que adaptarte. Bueno, en realidad esa que famosa idea que luego un anuncio, ¿no? Aquella famosa idea de Bruce Lee, ¿no? De Be Water, my friend, ¿no? Que un anuncio luego, hizo ironía o aprovechó. Pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la idea de inclinarse como un junco. Cuando sopla el viento, pues es mejor inclinarse como un junco que aguantar como una viga que se puede caer, ¿no? No, y también un poco la idea, yo por lo menos, por eso digo, cada lector lo lee, esa idea, digamos, taoísta, si se quiere, de que hay que tratar de, digamos, acompañar a fuerzas más grandes que nos incluyen, ¿no? Y no esa idea, digamos, más occidental de la voluntad que vaya rompiendo todo. Pero lo podemos leer, lo puedes leer si querés. Sí, lo leo sin falta, ¿no? Pero un poco para terminar la idea tuya, y que me parece que está muy bien. Yo este poema lo escribí en un momento de de cierto abatimiento personal, ¿no? Pero hay una cosa que sí que me agota mucho, y es un poco la idea de Occidente, y ahora mismo ya esta idea que impera de manera absoluta en el capitalismo, en este ultracapitalismo en el que estamos sumidos, al menos aquí en Europa, del yo, ¿no? Este yo imperativo, este yo caníbal, ¿no? Este yo que no para ante nada, ¿no? Y que además pues tiene estas herramientas de visibilización, los selfies, las redes sociales, ¿no? Y a mí todo esto me produce en realidad muchísima pereza. Y segundo, me produce mucho miedo, porque lo que veo es millones de individuos clamando por su singularidad, ¿no? Y buscando a toda costa hacerse visibles e imponerse a los demás, ¿no? Y este poema pues tenía que ver con otra forma de plantearte el mundo y de plantearte ante el mundo, ¿no? Y también, estamos en un momento, ahora capaz que estamos en un parate por el tema de la pandemia, pero veníamos en un momento en que parecía que la tecnología, precisamente esto que estás hablando, no tenía límite, ¿no? O sea, el tema de que no hay límite, de que solamente hace falta inventar algo más y listo, con eso se arregla todo, como si no hubiera consecuencias, entre otras cosas, y no reconocer, las fuerzas que estamos en un universo, ¿no? Es decir, que estamos en ejes gravitacionales, estamos en cosas mucho más grandes de las que somos los seres humanos un punto, ¿no? El poema se titula Móvil. Algo debe ceder para que todo fluya. El hombre que se aparta por instinto de su mudo reflejo. El ojo que no ve cuanto repudia, la piel donde trabajan las arrugas. Surcos, rodeos, resistencias. Allá afuera la vida insiste una vez más y el viento mueve redes y cabellos, el flanco estéril, las dunas. Aguas que rompen en la orilla labrándola, mares que ascienden o descienden según el plano de los cielos, la sangre que va y viene bajo su sol doméstico. Todo cede para ser algo, todo cambia y se mueve y se rehace para ser con más fuerza. Así miras cada mañana la misma escena, y eres el mismo cada vez, propio y distinto, viendo cómo la rueda de las formas gira hasta hacerse inalterable. Te despiertas oyendo chillidos de gaviotas, y su voz anhelante, casi humana, te recuerda que estás solo y no hay tregua. Es así. Cada día que pasa, negocias con el gen que te contiene, te apoyas en distinto pie, sacrificas verdades y mentiras en el altar de la supervivencia. Cada día que pasa, construyes la ficción que te guarece en la ficción de la supervivencia. Tu rostro en el espejo es un embuste, incapaz de seguirte solo entrega un reflejo, una máscara opaca que envejece sin prisa, según la ley de la costumbre. Aquí dentro, la vida insiste una vez más, y la sangre se mueve, no sabe estarse quieta, no sabe estar. Circula, y es unos pies que bailan en la arena, el brillo de la arena bajo el sol. Algo debe ceder en ti para que seas.
Muy bien, este era el poema móvil de Jordi 12. Esto está en el libro Monte Bajo. Amigos, les reitero que se puede comprar aquí en Montevideo y bueno, pueden contactarse con Sol Azul Ediciones o las librerías habituales donde se distribuye esta editorial. Para Jordi, nos quedan solamente, nos quedan 4 minutos, 3 minutos. En realidad 3 minutos, para hablar de La vida en suspenso, diario del confinamiento, sí. Un libro que me mandó Jordi 12 y que está en otra cuerda. Es un diario del confinamiento que comenzó en España casi el mismo día que aquí se declaró la pandemia, que se declaró el 13 de marzo, y el confinamiento obligatorio en España se empezó el 15 de marzo del 2020. Sí. Sí, efectivamente es un libro que se publicó hace exactamente un año, cuando todavía estábamos en plena pandemia, pero es un libro que recoge la escritura diaria de 8 semanas, durante 8 semanas. Las primeras 8 semanas de pandemia, que fueron además las 8 semanas de confinamiento más estricto en España. Como seguramente saben muchos oyentes, pues durante varias semanas en España no estaba prohibido salir de casa, ¿no? O sea, podía salir a comprar y, en fin, a pasear brevemente a la perra, pero realmente estábamos todos, pues, encerrados en casa. Y bueno, realmente fue muy peculiar. Me imagino que como pasaría también en Uruguay, la vida se paró, pero se paró todo. Se pararon también los mails, ¿no? Las comunicaciones. Incluso los primeros días el teléfono, el móvil estaba callado, ¿no? Nadie llamaba, apenas había WhatsApps, porque estábamos todos como en suspenso, ¿no? Como colgando un hilo, como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿No? Abrumados por la perplejidad. Y el libro, pues, es un poco mi respuesta en tiempo real a esa perplejidad y a ese vacío, ¿no? En fin, se hizo el vacío en las calles, en la existencia cotidiana, y yo sentí la necesidad de escribir para llenar un poco ese vacío, ¿no? Y explicarme, aunque fuera a mí mismo, esa perplejidad. Bueno, es un librito pequeño, es un librito que yo creo que está en las 150, 160 páginas, en formato pequeño, pero que yo creo que, pues da cuenta de esa perplejidad, como digo. Sí, es un libro que seguramente después en el futuro será leído para saber cómo vivíamos en estos tiempos. Aquí en Uruguay no hubo confinamiento obligatorio, pero aquellos que lo lean pueden, por lo menos yo, La vida en suspenso, diario del confinamiento, pude de alguna forma viajar en esa experiencia que es el confinamiento obligatorio, donde solamente se puede salir a pasear a la perra, por ejemplo, y nada más, ¿no? Y después tengo que decir una cosa que me emocionó mucho, pero me queda un minuto ya, que es precisamente ver pasar en ese Madrid vacío coches fúnebres, y era el velorio de Luis Eduardo Aute. Me impresionó mucho. Sí, a mí también, la verdad. Fue una noticia muy triste que nos llegó justo en pleno confinamiento, y yo creo que a muchos pues nos hizo sentir todavía un poco más huérfanos, ¿no? Sobre todo a una generación de amantes de la música y amantes de la poesía, pues para nosotros Aute pues era una compañía habitual, y fue una noticia realmente triste. Tremendo. Bueno, La vida en suspenso, diario del confinamiento. Este libro ya es más difícil de encontrar, pero seguramente está editado por Fórcola. Se puede buscar aquí, o se puede también, estamos en tiempos que por suerte se pueden comprar libros en el exterior. Reitero, Monte Bajo, Jordi 12, está publicado por Sol Azul Ediciones, está distribuido aquí en Montevideo. Si no, se comunican con La Máquina de Pensar y nosotros los comunicamos con Diego Teixeira, que es el hombre a cargo de todo. Jordi, te mando un abrazo y un placer que tu poesía por lo menos pueda circular aquí en Montevideo y en Uruguay. Muchísimas gracias, Pablo, por tu amabilísima invitación y tu generosa atención. Y un placer hablar contigo una vez más, y muy contento de que estos poemas pues estén circulando entre en Uruguay, a disposición de los amantes o de los lectores de poesía, ¿no? La verdad que es una alegría muy grande. Los libros, ya sean como de Sol Azul o el otro, los libros, yo siempre digo que tienen patas y caminan y van a lugares donde no se sabe dónde van a llegar.